Hola, ¿qué tal? Estamos en el podcast de Rebel 108. En esta ocasión es algo especial porque nos encontramos los dos fundadores y vamos a platicar un poco acerca de la historia de Rebel 108, lo que es, lo que ha sido y también los planes que vienen a futuro. Hoy me encuentro con Jordi, aquí su servidor, Hugo. Mucho gusto, chicos, espero que estén muy bien. Pues sí, como comenta Hugo, hoy nos encontramos en la primera sucursal que fundamos hace casi 8 años, en 2018. Y bueno, básicamente me gustaría compartirles que esto sinceramente empezó como un poco un juego. En realidad, Hugo y yo nos encontramos desde un poco antes, yo diría que desde 2015, 2014. Y bueno, desde ese momento creo que formamos una gran amistad y eso eventualmente dio pie a crear esta marca, a probar cosas nuevas, aunque realmente en un principio no sabíamos mucho qué queríamos, ¿no? Claro. Y pues yo pienso que una buena dinámica sería empezar pues platicando qué onda en 2018, ¿no? ¿Qué pasó en 2018? O sea, ¿cómo empezó este rollo? ¿Cómo empezamos a avanzar? ¿Qué fue lo primero que hicimos? ¿Cómo fue que surgió la idea de Rebels? Yo recuerdo mucho que cuando estaba trabajando en una barbería, muchos ya conocen esa barbería, se llama PPH, en el centro, ahí estuvimos trabajando los dos, tuvimos el honor de trabajar ahí un tiempo, aprender igual muchas cosas ahí, pero por razones personales, razones, digamos, de trabajo, laborales, rompimos relación. Entonces recuerdo que era un 20, después del 24 o 25 de diciembre que empezamos a trabajar por nuestra cuenta. Recuerdo que no teníamos tampoco planes como de trabajar, al contrario, estábamos como que a la deriva, sin planes de absolutamente nada. Y pues eran buenas fechas, o sea, 25, 26, 27, hasta el 31 de diciembre. Y pues afortunadamente teníamos una cartera de clientes no muy grande, pero teníamos algo de clientela que estaba acostumbrada a nuestro servicio. Entonces, recuerdo que había unos mensajes que nos decían, oye, quiero que me cortes para el 31. En este espacio que viven aquí, era un cuarto, era pequeño. Llegaba de como aproximadamente menos de 10 metros de largo. Y ahí era donde empezábamos pusimos unas cajas que compramos en el Sears, a crédito, Que nos endeudamos que en nos ese momento. endeudamos, claro, o sea, en ese momento no había como que tal una infraestructura, no había ni aire acondicionado, no había nada. Y en ese momento dijimos, bueno, vamos a recibir a esos clientes. Recibimos a esos clientes que la verdad les agradezco mucho, y hay algunos que todavía siguen viniendo hasta la fecha. Y la verdad es que así empezó todo, realmente sin una estructura, sin idea clara de lo que íbamos a hacer. Fue algo espontáneo, algo que se dio por la situación en la que estábamos. Y pues de ahí fuimos cada vez un poquito más, ¿no? Me acuerdo que esa vez recibimos a los primeros clientes, las sillas eran unas sillas de madera, Del comedor. del comedor, claro, o sea, sinceramente eran en el comedor. Y pues unas capas que fuimos a comprar en la plaza en ese momento, con dos pomaditas que conseguimos ahí de la marca Pinout, de hecho, o sea, que en ese momento era lo que había, lo que pudimos encontrar en la plaza. Y hicimos los cortes que nos cayeron ese día. Me gustaría remontar un poquito más atrás, cuando tú y yo nos conocimos, güey. Ok. Me acuerdo mucho y creo que es algo crucial porque desde el momento que nos conocimos lo hacemos trabajando. Nosotros igual, curiosamente, empezamos a trabajar muy pequeños, pero nos conocimos cuando teníamos 15 años y trabajábamos juntos de cerillitos en Walmart. Entonces, de ahí yo creo que fue un momento crucial, como comentaba, porque hubo un clic, hubo una buena amistad desde el minuto uno y hasta el día de hoy, ¿no? Por eso creo que me da tanto sentimiento recordar, porque creo que nada ha cambiado en nuestra amistad, a pesar de que hemos pasado muchos momentos, cosas muy buenas, cosas no tanto, pero sobre todo aprendizajes, ¿no? Posterior a eso, nosotros hacemos una amistad bastante fuerte y es cuando tú decides empezar con Pepe, que como comentabas fue un gran mentor que principalmente nos enseñó, más allá de cortar el cabello, los valores, ¿no? Y ahora sí, remontando, creo que en ese momento vivíamos distintos procesos, tomábamos un poco distintos caminos y fue por eso que decidimos separarnos, ¿no? Obviamente en el momento que surge eso, pues también lo hacemos como a veces se rompen las relaciones, ¿no? Con un poco de fricción, con un poco de problemática. Sin embargo, creo que hoy por hoy Pepe es un gran amigo donde realmente le damos todo ese valor por habernos enseñado esto que comenté antes. Después descubrimos
al momento que tú me empiezas Claro. a enseñar junto con Pepe que compartíamos una pasión y al momento que empezamos a trabajar aquí fue yo como lo veo en ese momento con ese objetivo, ¿no? De disfrutar el momento, de trabajar juntos y me acuerdo tanto que realmente nunca nos movió la parte económica, Sí, claro. sin embargo lo veíamos como un juego, ¿no? Yo me acuerdo de ese tiempo porque acababa la semana después de trabajar en nuestras primeras semanas y decíamos, ¿cuánto dinero necesitas? No, pues 300 pesos. ¿Y tú? También. Y el resto para la barbería, Simón. ¿no? Entonces creo que eso fue algo pues muy importante porque hubo una entrega de corazón y no hubo intereses pues económicos o de esa parte. Simplemente fue esa pasión por el servicio, obviamente aprendida de estos valores que comentaba anteriormente, ¿no? Fuimos creciendo, obviamente, y las cosas fueron cambiando. Pero al principio era así. Incluso yo me acuerdo que no nos importaba incluso las horas que pasemos acá trabajando. O sea, a veces pasábamos hasta 15, 16 horas trabajando tendidos. O sea, sí teníamos un horario fijo y ese lo cumplíamos de cajón. Eso también fue una clave. Era de 3 a 9. De 3 a 9 porque estudiábamos. Entonces, veníamos de 3 de la tarde y aquí estábamos. Y si no tenía clase, yo aquí estaba temprano. Y también Jordi, o sea, no tenía trabajo, universidad o la prepa. Aquí estábamos, o sea, no había ese sentimiento de no tengo chamba, no vengo, Y es no. que creo que recae un poco, güey, en que la verdad no lo veíamos como chamba, güey, Sí, como ¿no? Era un obligación. momento donde disfrutábamos de hacer lo que estábamos haciendo. Claro. Y que simplemente creo que en ese momento tampoco entendíamos hasta dónde podía llegar, ¿no? Claro. Yo creo que eso fue de lo más bonito, ¿no? Porque disfrutábamos en el momento sin pensar tanto en el futuro, sin preocuparte por lo que pueda decir la gente. Creo que en ese punto era atender al cliente, compartir tú y yo, crecer, porque Claro. creo que eso sí era un objetivo que teníamos y me acuerdo mucho que para crecer estábamos dispuestos a todo, ¿no? Sí, claro. Y me refiero a todo con trabajar, con invertir, con compartir, con etc, etc. Y en enero de 2018 realmente fue cuando dijimos, bueno, pues creo que aquí puede haber un área de oportunidad para nosotros, para crecer, y fue cuando empezamos a pensar en un nombre, ¿no? Y creo que de ahí nace Rebel 108 y es bajo el fundamento de representar el barrio, porque vivíamos en una colonia que se llama Polígono 108, donde se encuentra la barbería, y en ese momento era para nosotros algo rebelde lo que habíamos hecho previamente, ¿no? Ya que, como comentábamos, nuestro primer mentor fue una base muy sólida y nosotros al tomar partida, pues era algo bastante rebelde. Y creo que fue lo que nos motivó a hacerlo con muchas ganas, ¿no? Una de las partes bien importantes en este proceso fue que desde el principio nos importaba únicamente la barbería clásica. O sea, 100% cortes clásicos, eso. Era practicar cortes clásicos. Sí. Y la gente subía fotos de cortes clásicos, pompadour, sidebars, flat tops, slickbacks, y era competencia de quién cortaba mejor clásico. O sea, eso era literalmente las competencias. Las marcas apoyaban a lo clásico, los educadores eran de barbería clásica, los afeitados, las herramientas, las marcas, los productos, todo era enfocado en barbería clásica. Que en redes sociales estaba repleto de barbería clásica y como hasta la fecha nosotros seguimos en esa escuela porque fue algo que realmente desde ese entonces nos atrapó. O sea, nos quedamos ahí porque es algo que comprendimos que era el camino correcto. O sea, era el camino que queríamos y que nos gusta y que nos representa, que nos da ese valor tanto a nuestra persona como al trabajo. Mis primeros pasos en la barbería fueron con cortes clásicos, cortes con los que usaba técnicas de clipper comb, con los que utilizaba estructuras de barbería clásica 100%, con navajas clásicas, con espuma. Todo eso recuerdo que desde el primer momento que conocí la barbería llegó a mí. Y no es como que llegó por casualidad, sino llegó porque siento que fue el camino que necesitaba conocer. Yo sí, claro. Me acuerdo mucho que tú en ese momento decides competir porque había este tema de la barbería clásica y sale un evento donde me acuerdo mucho que fue en Ciudad de México, básicamente una competencia en donde Hugo decide participar y yo me acuerdo pues fuertemente de ese momento porque me acuerdo que no teníamos ni pomada para peinar ese corte que realizaste y fui a Sally por una pomada mate de pin out
Y bueno, básicamente el desenlace de esa historia es que Hugo resulta ganador, lo cual, pues sí, sinceramente a mí me marcó mucho porque yo estaba en ese momento con él y yo sabía que él se iba a llevar ese premio y fue de esa manera, ¿no? Pero es ahí cuando este premio te lleva a Europa y yo decido irme contigo, que creo que fue algo también crucial y fundamental, porque pues sí, teníamos mucha hambre de crecer juntos y nos fuimos por primera vez a Ámsterdam. Ahí tomamos unos cursos con Aidisha, Kevin Lochman, de cómo dar cursos, de cómo cortar o cómo se estaba cortando en Europa tanto lo clásico junto con algo más moderno, textura, movimiento. Y bueno, básicamente creo que eso aquí en la ciudad de Mérida sí fue un antes y un después, al menos para nuestro entorno, en lo que nos estábamos desarrollando, porque pues sí tuvimos una respuesta bastante positiva y creo que eso nos llevó a empezar a crecer, ¿no? Ese concurso lo realizó una marca que se llama Good Guys. Esta marca hacía un evento que se llamaba el October Hair. En el marco del October Hair se hace un concurso que se llama el Barber Award. En el 2018 subo un video, realmente fue un video sencillo, grabado con cámara profesional, pero realmente sencillo. Lo armamos aquí en menos un par de horas. Sí, en un par de horas. En un par de horas hicimos el video. Le corté a un amigo que pues tenía un buen cabello y literalmente le hice algo sencillo. No me compliqué la vida, grabé mi proceso y eso realmente creo que fue la clave, porque en ese concurso hubo mucha gente que quiso grabar más como su lifestyle, su técnica. Algo muy complejo. Sí, algo muy complejo. Quiso grabar quizá cómo se veía su lugar, cómo se veía su vestimenta, lo que ellos reflejaban. Y realmente yo en mi video ni siquiera aparecí, o sea, realmente lo que aparecieron fueron mis manos y mi técnica, lo que estaba haciendo, mi trabajo. Ese concurso no fue nada pequeño, o sea, realmente los jueces fueron gente muy reconocida, fue Josh LaMonaca, Charlie Gray, Roland de Barber, Sky Salón, o sea, barberos de talla internacional. Me acuerdo de Diego, de Famos, o sea, gente que realmente estaba en un nivel muy alto en ese momento y que hasta la fecha muchos de ellos siguen pegadísimos. Y ellos deciden que mi video es el ganador entre más de 80 personas que concursaron. Recuerdo que ese día fuimos al evento. Solo tú y yo estábamos. Sí, solo nosotros dos. Y estábamos ahí, nadie nos conocía, realmente nadie nos hablaba. O sea, era como éramos desconocidos. Había una que otra gente que eran por buena onda nos hablaban, pero no porque supieran quiénes somos. O sea, nos hablaban porque eran buenas personas y porque querían socializar y hablábamos, platicábamos nuestro trabajo. Por logística del evento nos separan. Me voy porque yo había concursado y estaba con los finalistas en la parte de adelante. Y yo te estaba grabando. Y yo estaba atrás, estaba en las gradas. Era un teatro como para 500 personas, lleno de barberos. En ese entonces eran eventos masivos, eran eventos que la verdad nos nutrieron muchísimo y nutrieron mucho la comunidad en México, la verdad. Recuerdo que en ese día dicen, termina el evento educativo, porque fue un evento educativo de un nivel máximo. Y dice el organizador, dice, vamos a pasar el video del ganador entre los 10 finalistas y está mi video. Yo lo estaba grabando porque sabía que iba a ganar. Y así de, no mames, me la creía, me paro, todos empiezan a aplaudir, todos empiezan a decir, no, felicidades, carnal, no sé qué. No, pues te vas a Holanda, vas a hacer capacitación en Moncton Barbers, vas a estar con Kevin Lochman, esa fue una sorpresa, porque no lo habían dicho. Y Kevin Lochman te va a dar un curso, se va el curso How to Become an Educator, que fue un curso de cómo dar clase, como dice Jordi, cómo pararte ante grupos grandes, grupos pequeños, cómo desarrollarte enfrente de las personas, cómo comunicar tu trabajo y pues además de cómo cortar el cabello. Recuerdo que en ese curso aprendimos hasta seccionar los planos de la cabeza. Y que creo que cuando fuimos a Europa nos dimos cuenta de eso, ¿no? Que claro, en Europa ya había un desarrollo mayor de la barbería en donde la gente ya no estaba aprendiendo a cortar, sino a educar. Claro. ¿No? Me acuerdo mucho que eso nos marcó porque veíamos a gente cortando increíble, haciéndolo gratis por el hecho de seguir aprendiendo, ¿no? Sí, no, increíble. Y eso, pues para nosotros fue una explosión de conocimiento y de motivación de llegar a México y poner en práctica todo eso aprendido. Me acuerdo que de verdad nos marcó un antes y un después. El viaje básicamente del premio era por 7 noches
y nosotros decidimos ampliarlo, no porque teníamos mucho dinero, sino porque teníamos muchas ganas de aprender y estábamos dispuestos a sacrificar lo que fuera necesario. Teníamos el trabajo de la barbería, yo tenía otro trabajo por la carrera que estaba estudiando, fuimos a Scorem en el momento del viaje en Rotterdam, a París, ¿no? Y básicamente pues ahí desbloqueamos como ese tema de hasta dónde puedes llegar, ¿no? Para mí creo que ese momento fue pues máximo porque entendí que el límite te lo pones tú. Claro, ¿no? y te expande la mente, o sea, estar ahí en las calles de una ciudad más desarrollada que la tuya, estar en una ciudad en donde los barberos ya no están cortando el cabello únicamente, donde los barberos ya están haciendo cosas diferentes, en donde la gente está mucho más revolucionada y tiene ideas y proyectos y cosas que realmente no sueles ver en tu alrededor, te rompe la cabeza, o sea, realmente es como, tengo que hacerlo, tengo que llegar y tengo que ser igual en mi lugar de trabajo, tengo que hacer lo que está haciendo este vato, tengo que ponerme las pilas, tengo que intentar ser más chingón, tengo que estar más al nivel, porque realmente te das cuenta que si tú ya te sentías educador, si te sentías chingón, si te sentías ya en tu peak, digamos, en tu lugar de trabajo, llegas ahí y estás acá, o sea, literalmente te baja el nivel muy cabrón, porque no conocías el nivel real que hay afuera. Y eso nos hizo, boom, explotar, abrir la mente, ampliar los panoramas, conocer cosas nuevas, platicar con gente que realmente estaba en un nivel muy duro y realmente eso fue como un antes y un después. Conocimos Francia, conocimos Bélgica, conocimos la barbería más pegada en ese momento que era Scorem, nos cortamos el cabello ahí, tomamos una pequeña clase ahí porque literalmente ahí fue como lo que también te da la barbería, esa parte de la comunidad, porque nosotros llegamos a Scorem a cortarnos el cabello y Scorem tiene la barbería y enfrente tiene la academia. Había un educador, recuerdo que se llama Nasty Nellis, en su Instagram es Nasty Nellis. Entonces nosotros cruzamos, él nos vio y dijo, ustedes son barberos, ¿verdad? Sí, pásenle a la clase. Está en Dodge, pero si quieren verlo, adelante. Ok, y vimos la clase en Dodge. O sea, entendíamos porque también el lenguaje del cabello es universal, o sea, sabes lo que está haciendo cuando está cortando el educador. Y tomamos la clase ahí, nos fuimos contentos, pegamos stickers en Scorem, regalamos stickers a toda la gente. Y fue un día soñado, la verdad. Básicamente creo que eso aquí en la ciudad de Mérida sí fue un antes y un después, al menos para nuestro entorno, en lo que nos estábamos desarrollando, porque pues sí tuvimos una respuesta bastante positiva y creo que eso nos llevó a empezar a crecer, ¿no? Empezar a llegar a más gente, me refiero a clientes, eventualmente a Marco, ¿no? Que fue el primer colaborador que estuvo con nosotros y que nos enseñó un chingo, ¿no? Yo me acuerdo que para nosotros como jóvenes podría ser un poco más cerrado el panorama y esta persona, Marco, siempre nos dio, o en ese momento nos dio ese empujón de, güey, no es tan difícil, ¿no? Claro. Aterrízalo y hagámoslo y mira. Literalmente él nos decía, güey, esto es fácil de hacer, no te compliques la vida, o vamos a resolverlo de una con lo que tenemos, o sea, porque nosotros siempre pensamos de que, chinga, no tengo dinero para hacer este cambio que quiero hacer, ¿no? Y él era de que, ¿dinero para qué, güey? Ahorita lo hacemos. Y ese güey buscaba la manera y lo resolvía. Y así fue como hicimos nuestra primera puerta nosotros mismos, fue como empezamos a hacer muchas cosas. Incluso toda esta construcción, hay mucha mano nuestra aquí en este lugar, porque pues realmente, como decíamos, empezamos y no paramos, pero también hubo momentos en los que no nos alcanzaba para tener las cosas que queríamos. Y pues tuvimos que chambearle y tuvimos que aprender de muchas materias, no únicamente de cómo cortar el pelo, sino también aprender de construcción, de diseño, de logística, compras, ventas, no, muchas cosas. Llegó bendecido, porque Marco no llegó solo, llegó con un aire acondicionado, obviamente no lo trajo de regalo, sino que él trabajó en una barbería. Antes de trabajar aquí estaba en una barbería, él estaba empezando sus momentos de barbero ahí, pero la barbería tuvo un problema y cierra. Entonces al cerrar le dice el dueño, oye, pues llévate todo, véndelo. Y Marco dice, oye, ¿quieren esto? Está a precio de remate, todo es nuevo. Nos dio un calentador de toallas, nos dio un caramelo, un aire acondicionado, nos dio hasta sillas, no utilizamos, pero se vendieron, toallas. Llega él, ampliamos y empezamos a trabajar. Y en eso, pues nosotros nos gustaba siempre capacitarnos, siempre capacitarnos. O sea, tomábamos cursos de lo que se pudiera, o sea,
realmente educador que venía, hacíamos lo imposible por ir. O sea, hacíamos lo imposible por estar en esos cursos, por conocer más gente. En ese momento nosotros empezamos a organizar eventos. Me acuerdo que el primer evento que hicimos fue el curso de Arcaicos Barbería, que ellos llegan por casualidad realmente aquí. A Cancún. A Cancún. Llegan a Cancún por un evento que les organizaron mal y nosotros, a pesar de tener un espacio muy pequeño, pues teníamos Ganas. una mente muy sin límite, o sea, Queríamos sin hacer miedos cosas. y queríamos hacer cosas y les proponemos que vengan a Mérida, a lo cual obtenemos una respuesta positiva y eso nos llevó a desarrollarles este Claro. evento que al final, como ya habíamos tomado cursos previamente y nos gustaba mucho esa parte, teníamos la noción y buscamos a nuestra comunidad también más cercana, ¿no? Que en este caso me acuerdo que fue Pepe, Nura, Classic. Chel, Classic, y los invitamos básicamente, llegamos a poder cerrar ese evento. Y sí, nos fue muy bien. Creo que eso nos dio esa iniciativa de poder hacer más eventos. Después del evento de Arcaicos, pues ya nos vamos un poco más en grande. Contactamos a un amigo que se llama Kevin Leija, que la verdad es que es un amigo de hace mucho tiempo. Fue creo que el primer curso que tomé como profesional internacional. Nosotros con él empezamos a platicar en redes sociales y él decide venir para acá. Y pues ya nos vamos a un poco más grande, ¿no? A una liga un poquito más grande. Conseguimos un salón en un hotel, conseguimos patrocinios, empezamos a movernos en ese mundo. Y la verdad es que hicimos un evento muy bueno, que la verdad estuvo bastante lleno y bastante lleno de educación. Y después nos fuimos con Kevin a Cancún a pasar un rato increíble. O sea, Me gustaría retomar que nosotros estábamos tan encantados del mundo de la barbería hasta la fecha, que realmente lo que queríamos era divertirnos, crecer, tener experiencias, aprendizajes, vivencias. claro. Y bueno, que al final, pues sí, queríamos vivir y disfrutar el momento que estaba pasando, ¿no? Y recuerdo que en una ocasión fuimos a Ciudad de México en 2019. Fue algo muy loco porque fuimos a Ciudad de México por un curso. No recuerdo bien, pero creo que fue para el October Hair del 2019 o para el curso de Santiago Green, también en 2019. Creo que fue Santiago, güey. Pero No sé. pues estábamos con un amigo, un buen amigo que está en Ciudad de México y tiene una barbería muy bonita que se llama Edgar Monroy. Estábamos en su barbería que se llama Starlight. Antes eran Rockin' Vintage. Y estábamos ahí con él y él nos dice, oye, hay un evento en Argentina de barbería clásica, es como el Barber Park. El Barber Park es un evento en Brasil muy padre igual. Muy grande. Entonces va a ser un evento de la marca Fighters, va a estar muy bueno, estoy viendo si ir, va a estar tal educador, tal educador, tal educador. Y nosotros decimos, bueno, pues qué chingón, ¿no? Va a estar muy, muy chingón ese evento. Nos empezamos a ver en redes sociales todos los flyers, el line-up del evento, todo, ¿no? Creo que teníamos un poco de dinero porque Trabajamos, no me acuerdo creo si que esa dimos vez. un cursito con Amando Velo Sí. o con Edgar Monroy. Una de Sí, dos. dimos un curso o en Cuernavaca con un amigo que se llama Mando Velo. Que fue el primero en confiar en nosotros. El también. primero en Shout confiar. out. Y de ahí regresamos a Mérida y en el aeropuerto nos escribimos con Nicolás Ortiguela, que ha Que sido... para esto contexto nos conecta con Nico Arcaicos, Exacto. Andrés Bernal, que después del evento que le organizamos, Nico con Barbería Pueyrredón le organiza Arcaicos un evento en Argentina. Claro. Y bueno, básicamente le platica de nosotros y eso nos da el contexto de poder hablar con Escribirle, Nico. claro. Entonces el caso es que nosotros empezamos a hablar con Nico en el aeropuerto y él nos dice, amigo, les invito, de verdad, les invito aquí a Argentina, vengan, se quedan en mi casa. Que para esto Sí. igual el maestro Nico era un expositor del Exacto, Greaser sí. Fest, Era ¿no? un Muy expositor. importante Y- también mencionarlo. El caso es que Nico nos dice, vengan, se quedan en mi casa, yo les hago un espacio, ustedes no se preocupen por nada, de verdad. Algo que pues realmente nos motivó en ese momento fue como que, güey, ¿qué Vamos. hacemos? Vamos. Y me acuerdo que ahí en el aeropuerto compramos los boletos. Noviembre de 2019, nos vamos a Argentina. Ya obviamente después de tener la relación con Arcaicos, con Kevin, Nico fue como que el punto ya internacional, como decir, güey, estoy en otro país, estoy con un amigo y voy a aprender algo diferente. Fue lo máximo. Evento increíble. Estaba Queen Rockabilly, estaba Santiago Green, estaba Hell Barber, estaba Vinicius, estaba Nico, estaba David Godoy, estaba Micael Insaurralde, Juliano Núñez. Juliano Núñez,
Mati Rocha, Mati Rocha y Micael Insaurralde, ya. ya, muchos barberos, o sea, y además, no, déjate de los expositores, también los asistentes. Toda o sea, la comunidad. gente revolucionada en barbería, o sea, y Argentina la verdad es que es una potencia también en barbería, o sea, tiene barberos brutales. Pero lo que vivimos con Nico fue... Un Déjate, antes y un después. un antes y un después. Déjate tú la parte de aprender a cortar el cabello. El aprender De él. de su persona, lo hogareño que era y también de cómo sin conocernos confió en nosotros. En el cuarto de su casa. Y él durmiendo en la cama de su hija de este tamaño. Una camita, o sea, literalmente nosotros en su cuarto, nosotros cómodos, o sea, no, increíble, o sea. La verdad yo creo y quiero añadir que fue algo que nos marcó porque creo que en ese momento empezamos a entender que importaba cómo cortabas el cabello, por supuesto. Creo que era algo que también buscábamos pues por satisfacción personal en el aspecto de mejorar, pero importaba más la calidad de persona, ¿no, güey? Claro. Yo creo que ese cabrón pues sí nos marcó en ese aspecto, güey. O sea, sí, el nivel, ¿no? Porque me acuerdo mucho que el organizador en ese momento, güey, nos quería cobrar en dólares porque veníamos de México y Nico, la verdad, sin ningún tipo de afán o interés, le llama al organizador y le dice, mira, si tú quieres avanzar con estos chicos que sea en dólares, yo no corto en tu evento. Sí. ¿No? Entonces, pues fue para nosotros como, no mames, güey, ¿qué necesidad tendría, cabrón? ¿Sabes? Sí, yo estaba acostumbrado a muchos barberos que veía cortar y era como con sus clientes se saludaban, le cortaba y listo. Con Nico era, llega el cliente, hermano, ¿cómo estás? Te abrazo, ¿cómo te ha ido? Cuéntame de tu hija, cuéntame de tu familia, cuéntame de esto. Oye, Nico, me pasó esto. Oye, Nico, mi hijo, ahí está mi hijo, mira. Oye, Nico, ¿recuerdas lo que te di? Todo muy cercano con sus clientes, o sea, literalmente con los papás, con las mamás, con las abuelitas, con los niños, con todos. Creo que ahí entendimos que era ser un barbero, güey, y no el mejor cortando el pelo, la verdad, claro. Porque tanto lo que nos pasó en Europa, ¿no? De lo que les comentaba en la cuestión de un barbero clase A, si lo queremos dividir por jerarquías, haciendo un servicio gratis, cuando en México alguien que cortaba bien o promedio ya tenía como un ego, ¿no? Entonces nosotros ahí entendimos, pues sí, literalmente lo que era ser barbero y realmente pues el aspecto de cuidar de las personas. Claro, ¿no? Justo, y eso sí creo que es la clave. Cuidar de tus clientes, cuidar de toda la gente que requiere de tu servicio realmente, o sea, y eso lo aprendimos muy, muy marcado con Nico, o sea, y regresamos de Argentina y otra vez locos, o sea, realmente fue como otro mundo, o sea, si aprendimos de corte y aprendimos de disciplina y de aprendizaje en Europa, porque recuerdo que en la academia estaba escrito muy, muy claro, knowledge is the key, o sea, el aprendizaje es la clave. Entonces, con Nico aprendimos que el servicio también era clave, entonces teníamos aprendizaje, conocimiento, y con Nico servicio, humanidad, ser hogareño, o sea, conexión completamente. Esta silla que está aquí, la compramos 3 días antes de que llegue el COVID a Mérida. Exacto. Y estábamos restaurando esta silla, o sea, literalmente la paramos aquí, o sea, la estábamos desengrasando, y ese mismo día nosotros, realmente, fue una actitud, digamos, un poco para cuidar, pero también siento que no fue la mejor decisión, porque nosotros como el 15 de marzo decidimos cerrar, dijimos, vamos a cerrar una semana. Pensamos como que si nos adelantábamos iba a ser menos tiempo, impacto. Claro, y que íbamos a abrir antes, ¿no? Claro. No abrimos como 4 meses. O sea, realmente fue... Y cuando volvimos a la barbería, sí fue un cambio drástico. O sea, y afortunadamente creo que eso nos potenció claro. Aprovechar esos tiempos difíciles, ¿no? Porque al final la gente lo que buscaba era un lugar seguro. Entonces me acuerdo que cortábamos con el cubrebocas y careta, güey. Sí, la careta, porque no respirabas y toda la careta se llenaba de vapor, ¿no? Así se... A pesar de que el COVID sí fue un reto, nos potencializó. Nos sirvió mucho. Porque bueno, eso muchísimo. Nos llevó a nuestro cuarto colaborador, sí. ¿no? Que básicamente aprende aquí desde cero y se desarrolla ampliamente con nosotros durante un lapso máximo, creo que fue de 5 años. Que recuerdo que en ese entonces nos llenamos de aprendices, o sea, teníamos como 3 o 4 aprendices al mismo tiempo. En la mera pandemia decimos, bueno, si ahorita estamos recibiendo mucha gente, estamos trabajando bastante, vamos a expandir, tenemos los aprendices, tenemos la gente, vamos a expandir.
vemos cómo hacerle, conseguimos dinero, conseguimos presupuesto, conseguimos... Algo que creo que no teníamos era miedo, güey. Sí, miedo, exacto. A endeudarnos porque sabíamos que nos gustaba trabajar. De todo lo que pueden ver acá, hay un poquito de mano de obra nuestra, o sea, realmente no es como que vimos cada proceso, vimos la instalación de los aires acondicionados, de los espejos, de la viga, de la pintura, de las puertas, del piso, y todos fueron... El piso fue un desastre, o sea, realmente, literalmente... ¿Por qué fue un desastre? Porque teníamos que economizar en todo, entonces literalmente no teníamos arquitecto, no teníamos maestro albañil, éramos nosotros con mi papá que nos mentoreaba y básicamente no teníamos herramienta, por ejemplo, para cortar el piso y llevarlo a este acabado, sino era con lo que se podía en ese punto, ¿no? Y recuerdo que teníamos unos albañiles que conseguimos en Facebook y ellos nos ayudaron a hacer toda la obra. La verdad es que sinceramente se rifaron bastante, o sea, sí, literalmente trabajaban duro, pero también cometieron equivocaciones que nos hacían estresarnos y que a veces querer tirar la toalla. Y mientras nosotros veíamos la obra, o sea, veíamos todo lo que se estaba haciendo aquí, nos subíamos al segundo piso, vimos que están en escalera, herrería, todos los detalles que se puedan imaginar. Y el caso es que ese proceso fue un proceso muy, muy padre, muy bonito. Fue pero muy estresante. Estresante, hasta nomás, como 6, 7 meses de construcción de este lugar y realmente también aprendimos acerca de cómo es el emprendimiento, o sea, y en ese momento también no teníamos ni un peso porque no estábamos trabajando, o sea, nuestras labores estaban pausadas completamente. En ese punto ya pagábamos una renta, en ese punto ya teníamos una vida independiente. Vivíamos juntos en ese momento, éramos roomies. Entonces esa parte también nos ayudaba porque estábamos en la misma situación, ¿no? No teníamos nada, pero teníamos una barbería hermosa. O sea, ya el punto en el que dijimos, vamos a empezar, vamos a darle, pero ahora con todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance. O sea, y eran 6 sillas, no, 5, porque no había una. La última llegó después. Eran 5 sillas que eran hermosas, que realmente eran un sueño tenerlas aquí. O sea, ¿en qué momento llegó esto aquí? ¿En qué momento hay una silla de 1895? ¿En qué momento hay una silla de 1910? ¿En qué momento hay sillas de los 50? O sea, una caja registradora de 1910. O sea, cosas que dices, ¿qué pedo, no? Que al final comenzamos a entender y darle el valor, ¿no? Y no teníamos ese miedo de sacrificar para poder tener cosas que sabíamos que lo valían y al final el invitado, o sea, el cliente iba a estar más cómodo, más satisfecho. Claro. Creo que también eran motivados por ese tema, ¿no? Sí, cumplimos en ese mismo año, 2021 también, donde fuimos a León, fuimos a Guadalajara, fuimos a Monterrey, fuimos a Ciudad de México y al Estado de México. Conocimos allí a los amigos de Black Sheep, conocimos en Guadalajara a Oscar, que nos abrió las puertas ahí en la barbería. Monterrey con Machado, sí, con Vida y Alboroto. Con Vida y Alboroto y Machado. Y en el Estado de México con Vieja Escuela, que pues también están ahorita. Y Rockwell en CDMX. Rockwell en CDMX. No, también nos marcó que la gente ya estuviera interesada en lo que estábamos haciendo, en qué habíamos aprendido, en qué habíamos, pues, en dónde habíamos estado y qué habíamos visto, ¿no? Sentíamos que estábamos haciendo las cosas bien, o sea, no, realmente pagaban por ver lo que estábamos haciendo y eso era como, ¿qué pedo, no? O sea, ¿qué está pasando aquí? Al mismo tiempo me acuerdo que tuvimos un evento en Colombia que no salió del todo bien, que tuvimos que improvisar un poco para poder sacar el evento y que los estudiantes estuvieran lo más contentos posibles después de pues, un tema un poco más organizacional. Posteriormente también tenemos, ese evento sí definitivamente sí salió bastante bien. Damos un seminario en Argentina. Pues sí, al final estábamos muy dispuestos y continuábamos ya llevábamos para ese entonces unos 4 añitos, pues sí, dispuestos a entregarnos a lo que hacíamos, ¿no? Esta es una anécdota rápida. Cuando se cae el evento en Colombia, la gente que pagó por ver el evento estaba ahí, o sea, estaba esperando el evento donde íbamos a dar la clase. Y eran aproximadamente como unas 10, 15 personas que estaban ahí. O sea, realmente en otro país, era la primera vez que salíamos, ¿no? La primera vez que salíamos del país a dar un curso. Y en Colombia, 10, 12, 15 personas, no recuerdo bien el número, pero ya estaban esperando el curso con nosotros. Y era gente que, pues nosotros no dudamos en decirles, bueno, vamos a hacerlo. Y lo hicimos en el Airbnb donde estábamos. O sea, realmente desocupamos la sala del Airbnb, pusimos 2 sillas y nos llevamos a toda la gente en Uber al Airbnb.
y lo hicimos en nuestro departamento. Había una marca que estaba ahí presente que también nos acompañó y que se adaptó a la situación, o sea, eso fue también algo que nos marcó, o sea, el hecho de que la gente realmente dijera, no me importa que se cayó el evento, no me importa mi dinero, yo quiero aprender de ustedes y quiero estar en el evento. Y que ese día yo entendí algo muy importante que no quiero dejar pasar, porque un buen amigo de Sparrow nos dijo, güey, no sé si te acuerdas, que nos dijo, güey, pase lo que pase y sea como sea, pero ustedes dos juntos son más fuertes. Nunca se separen, ¿no? Sí. Yo me acuerdo mucho de ese consejo porque realmente lo tomé y creo que entendí justo eso, ¿no? Que al final unidos hacemos esa fuerza. Sparrow fue la que en ese punto, a pesar de que todo había salido mal ese día, nos dijo, vamos a hacerlo, yo estoy firme, si ustedes están firmes, yo estoy firme y vamos a hacerlo. Y nos ayudó a llevar a toda la gente y nos ayudó el evento improvisado que hicimos. La gente que está en Airbnb se fue súper contenta, o sea, todo salió bien. La verdad fue un día que recordamos con mucho cariño y la gente que estaba allá, estoy seguro que también. Pasan muchas cosas, ¿no? Muchos cursos que hicimos, vino Igor Serdursky, aquí a la barbería. Eric Gómez. Que Eric Gómez fue un evento también que pues, nos salió de la nada, lo agarramos la oportunidad y creo que la explotamos al máximo. O sea, y que nos dejó una enseñanza increíble. Justo, la calidad de las personas otra vez. Y, ¿no? y el entorno que nos rodea, o sea, y para ponerse en contexto, Eric Gómez llega a México y pues nos ofrecen la fecha, ¿no? Nos dicen, oigan, quieren una fecha de Eric Gómez, es tanto, él está dispuesto a ir con ustedes, etcétera. Va. El caso es que lo aceptamos, nos ponemos el reto y empezamos a buscar en nuestro entorno, no salimos de este lugar, o sea, literalmente este lugar nos dio todo el evento. En clientes encontramos el lugar, en clientes encontramos la logística, en clientes encontramos el escenario, en clientes encontramos las luces, en clientes encontramos la grabación de video, en clientes encontramos los patrocinios que nos acompañaron y entre toda la plática en esa silla, pudimos organizar un evento con más de 70 personas, patrocinadores grandes, King Brown, Monster. Llenamos un lugar increíble, un espacio brutal. Y el nivel de Eric. Y además un educador en otro nivel. Llega King Brown, llega el dueño de la marca, y llega una educadora de Londres, Funny Pony, que la verdad también le sumó un nivel cabroncísimo al evento. O sea, que la gente que está allá no lo puede dudar, o sea, no lo puede negar. La gente que estuvo en el evento de Eric Gómez, sinceramente fue un evento que salió bien, hasta la comida, unos taquitos deliciosos, o sea, comimos rico, aprendimos un chingo, la pasamos rico, los cortes salieron brutales, el espacio estuvo ameno. Y Eric, una persona increíble, un amigo que también nos sumó mucho a nosotros como de manera personal. Un joven, porque Eric es un joven que trae un talento explotado, o sea, una mentalidad igual explotada, que también nos sumó en muchos aspectos de manera profesional, que nos hizo ver quizá un poco menos despreocupada la vida y un poco más... y aprovechar un poco más el talento que podemos tener sin tampoco cerrarnos tanto, ¿no? Y entonces, con mucho cariño lo recordamos y también nos ayudó a marcar una huella bien puesta aquí en Mérida, ¿no? Y en México, ¿no? De la barbería. Para ese punto ya éramos 6 barberos aquí, teníamos el estudio de tatuajes arriba, la barra de café y eso pues nos llevó a un crecimiento un poco acelerado donde realmente creo que tampoco entendíamos pues la seriedad de lo que conllevaba, ¿no? Y básicamente cuando la marca tenía 5 o 6 años, yo decido por motivos personales partir a Ciudad de México, lo cual pues sinceramente significó otro tipo de reto, ¿no? Y eso ¿por qué? Porque fue momentáneo. Yo soy una persona también que hoy estoy aquí, pero mañana quién sabe, y también por eso decidí el hacer esto, ¿no? Porque me daba esa exposición de poder moverme, ¿no? Y creo que fue algo que siempre me ha definido, ¿no? Entonces, quizá no fue lo más correcto en ese momento, pero yo decido salir de esta zona de confort, de irme, de explorar otros horizontes, y eso nos conllevó otro tipo de retos personales y entre nosotros dos
por supuesto, ¿no? Ya que pues estábamos viviendo un cambio, ¿no? De venir trabajando la marca juntos todo el tiempo a ahora tener que hacerlo de manera remota y quizás sin un rumbo tan fijo, ¿no? Y aunque fue un poco difícil ese proceso, pues resultó en que encontramos otro espacio ahí en la Ciudad de México, en la Colonia Condesa, y yo decido decirle a Hugo como, ¿qué onda, güey? ¿Te jalas? Vamos a hacer esto otra vez tú y yo juntos, o sea, aparte de lo que tenemos en Mérida, ¿no? Vamos a seguir creciendo. ¿Cómo ves? La deuda está así, va, sobres, ¿no? Y eso creo que pues al final sigue y refuerza pues esos lazos y nos ha llevado a otro tipo de experiencias que es pues creo que donde nos encontramos un poquito hoy, ¿no? Donde entendimos la seriedad de lo que estábamos haciendo y por supuesto le dimos pues ese valor, ¿no? Cuando pasa todo lo de Jordi se va a Ciudad de México, pues la barbería se queda aquí con ciertas personas que estaban trabajando. Entonces, en ese punto, siento que hay ese cambio de mentalidad de decir, bueno, ya trabajamos mucho cortando, ya trabajamos mucho en la silla, vamos a ramificar, vamos a crecer, vamos a empezar a trabajar más allá de lo que nos puede dar el poder estar en la silla. Y también aunado de que llega un punto, y esto es para los barberos que están empezando y para la gente que, pues a veces me llegan mensajes en Instagram o en TikTok de gente que me pregunta sobre este tema, ¿no? Como llega un punto en el que sí te cansas. O sea, yo al menos en mi perspectiva me cansé del hecho de estar en la silla, el hecho de tener tanto trabajo, porque llega un punto en el que mi agenda era muy demandante, o sea, y es algo que es una bendición importantísima, o sea, algo que lo trabajé mucho tiempo, pero llega un Pero punto, también lo llevamos al límite. claro, de eso. lo lleva al límite y siento que me rebasó en la vida personal. Claro. Entonces, el punto en el que Jordi se va es un punto en el que a mí me rebasa mi agenda, a mí me gana me da un breakdown mental y digo, ya no quiero cortar, ya no quiero tratar a nadie. Y esto también es una disculpa pública a muchos clientes, o sea, realmente muchos clientes que realmente no tuvieron la culpa de eso para nada, simplemente fue la situación y pues muchos clientes debido a eso, pues incluso ya hasta la fecha no los he vuelto a ver. Pero realmente fue un punto en el que dije, voy a bloquear mi agenda y no me interesa nada, o sea, realmente no me interesa el hecho de estar cortando. También me dio mucho aprendizaje, no lo voy a negar, el estar fuera, agarré mi computadora y me puse a aprender. Ahora tenemos una página web, ahora tenemos la agenda en línea, ahora tenemos estructura, ahora tenemos tienda en línea. Sí, claro, videos, porque tomamos rienda de otras cosas, ¿no? De otras cosas, justo. Tomamos rienda administrativa, rienda, pues sí, de una cuestión un poco más personal. Claro. Sin embargo, pues sí fue un declive en el sentido de que soltamos un poco esa rienda de tutela hacia el equipo que teníamos y desafortunadamente, pues al soltar o al dar esa libertad, pues sí sentimos que en ese proceso perdimos un poquito ese control, que eventualmente lo recuperamos al darnos cuenta en un evento que también tuvimos en Monterrey, porque al final Hugo y yo seguíamos siendo tan amigos como siempre, simplemente estábamos quizá viviendo este momento un poco más personal cada uno, y bueno, al final tomamos un curso en Monterrey que nos renueva esa energía de continuar con la barbería clásica, de que esto siga trascendiendo, claro. ¿No? Entendimos que esto es algo que puede llegar a otro tipo de límites y bueno, eso nos hace llevar a el negocio y el negocio de CDMX a nuevas decisiones, a nuevos horizontes, a nuevos retos y sobre todo a respetar y ser leal a nuestros ideales, ¿no? Claro, completamente. Fuimos a Monterrey y tomamos un curso con Andrea Cotone, que es un barbero en todos los aspectos de la palabra. Basilis era también. Y Basilis en México. Y me hace recordar todo lo que hemos platicado desde que empezó este podcast. O sea, literalmente me hizo recordar desde el momento que empecé a cortar qué fue lo que aprendí, qué fue lo que me enseñó Pepe, qué fue lo que me enseñó Nico, qué fue lo que me enseñó Roland, qué fue lo que me enseñó Kevin, Naidisha, Eric. Y llego a la barbería y digo, hay que cambiar. Hay que cambiar. Volvamos a los principios. Volvamos a los principios, volvamos a lo básico, volvamos a lo que es Rebels, lo que siempre fue Rebels. Esas decisiones a veces son drásticas y a veces mucha gente pues no las acompaña y pues también hay que hacer cambios drásticos. Nos quedamos de nuevo desde cero, como muchas veces en este proceso. O sea, realmente
no es la primera vez que empezamos desde cero, volvemos de cero y ahora estamos volviendo a crecer, pero con los valores que tuvimos desde el principio. O sea, realmente esto es también una lección de vida. O sea, realmente ahora les puedo decir que soy el Hugo que ya entiende más cosas que antes no entendía. Y eso de un tiempo acá, ¿no? O sea, no les puedo decir hace 10 años, ¿no? En enero, en diciembre del 2024, hoy es agosto de 2025. Yo no entendía lo mismo que entiendo ahora en diciembre de 2024, 6 meses atrás. Y ahora me doy cuenta de cosas que el tiempo me va poniendo enfrente y me doy cuenta de que a veces hay que tomar decisiones drásticas para poder tener un camino más tuyo, más mío, más exactamente, más real y más llevado leal a tus ideales. En este mundo no hay forma de arrepentirse de nada, hay forma de seguir chambeando y seguir dándole para adelante. O sea, realmente eso es lo que hacemos y actualmente la gente que está con nosotros es gente que también ha entrado con sus ideales, que ha compartido, que ha estado y que también ha entendido esa parte. Al igual que no lo niego, también hemos hecho cosas diferentes con estas personas que están con nosotros ahora, que no hicimos antes y que también fueron errores que fuimos aprendiendo con el paso del tiempo, ¿no? Si quieren emprender, si quieren tener personal, si quieren crecer, si quieren tener más sillas, si quieren estar en el mundo de tener una barbería, porque es diferente. Actualmente hay muchos estudios de barbería, pero realmente tener una barbería clásica, es una responsabilidad que conlleva muchas más cosas de las que uno puede imaginar. El tener un negocio abierto al público, donde pueda pasar una persona y abrir la puerta y entrar y sentarse y estar aquí, ver una lista de precios, tener una estructura de trabajo, tener horarios, tener producto, tener todo eso conlleva un trabajo, digamos, un poco más allá de únicamente recibir al cliente y cortar el cabello. O sea, es algo que conlleva organización, administración, que lleva logística, que lleva horas de trabajo detrás de la computadora, que lleva horas de trabajo pensando en soluciones, que lleva horas de trabajo analizando, que lleva horas de trabajo debatiendo qué es lo mejor para el futuro de tu negocio como tal. Y eso realmente es un camino que no cualquiera quiere tener y tampoco es un camino fácil. O sea, no es un camino que vaya a tener frutos de un día para otro. Puedo decir que en 8 años que tenemos la barbería, aún no tenemos los frutos que nos gustaría, pero estamos trabajando y vemos un futuro cada vez más claro. Entonces, eso es algo que la barbería me ha dejado y Rebel 108 me ha dejado también muy marcado en mí. Y también una de las cosas importantes es que Rebel 108 me ha dado quien soy el día de hoy y las herramientas para poder tener a mis hijos bien, para poder tener una casa bien, para poder vivir bien y para también estar bien conmigo mismo y tener una clientela que valore mi trabajo y que también se sienta a gusto con mi servicio, ¿no? Y con el servicio de toda la gente que trabaja con nosotros. O sea, hablo desde mi perspectiva, lo que he vivido y para mí es una trayectoria que me ha traído muchas cosas, ¿no? O sea, y que hoy por hoy creo que justamente esa claridad que mencionas, ¿no? Y esta parte de la experiencia de hacer las cosas de manera consciente, pues creo que lo hemos visto reflejado con la nueva sucursal que tenemos también, ¿no? Pues al final el hacer un servicio por el cliente y no por el satisfacer mi ego nos ha dado un crecimiento nuevamente hoy por hoy y por eso es que es tanto esta entrega al oficio y esta confianza en que la barbería clásica trasciende porque hemos crecido quizá en 11 meses que tiene la barbería de allá, lo que aquí quizá pudimos o lo que aquí hicimos en 4 o 5 años, ¿no? Obviamente con el aprendizaje de los procesos previos, ¿no? Y eso es algo que realmente nos llena de orgullo, ¿no? Que nos encanta porque ahora pues hay marcas que pueden voltear a vernos, que confían también en esta visión de la barbería clásica que puede trascender y darte lo que mencionaba Hugo, ¿no? Un estilo de vida digno y pues sí, la limitante hasta donde tú la pongas, ¿no? Yo creo que eso es lo que es Rebels hoy en día, hermano. No, también públicamente lo digo, o sea, todos los que quieran venir están invitados, o sea, realmente esta es casa de todos. Si vienes, vente con una buena vibra, aquí hay buena vibra, vamos a pasarla bien, la gente que ha venido lo sabe, aquí no se le hace el feo a nadie, aquí estamos con buena vibra, con buena barbería, aquí no nos negamos a nada, aquí estamos firmes, esta es nuestra casa, el que quiera encontrarnos aquí nos tiene, o sea, todos los días estamos aquí y en la sucursal de Ciudad de México, o sea, estamos ahí en Rebels, o sea. Y creo que para ir cerrando, la verdad, creo que al final si les podemos dar un consejo, que creo que tampoco es que seamos alguien
pero pues si alguno quiere tomarlo, el consejo que podríamos darle, o bueno, yo de manera personal, es que siempre seas leal a tus ideales sin temer, y como me dijo en algún momento un buen mentor que fue Roland, es creer en la barbería, ¿no? Entonces, esto es Rebel 108, mi nombre es Jordi Abascal. Yo soy Hugo Escalante y aquí tienen su casa cuando gusten. Y gracias por escucharnos y por estar al pendiente. Escriban sus comentarios si quieren más de este contenido y qué les gustaría saber de Rebel 108 o de algo más allá de la barbería.